Bien, recibir un diagnóstico de una enfermedad puede asustarnos mucho a muchas personas. ¿Qué pasa cuando un paciente recibe un diagnóstico de diabetes? O sea, nos preguntamos probablemente, ¿y ahora qué tengo que hacer? Eh, Probablemente nos pueda asustar, puede pasar por nuestra cabeza muchas cosas respecto a nuestros hábitos, respecto a nuestra salud a mediano y largo plazo, cuánto tiempo de vida me queda. Existe mucho desconocimiento sobre esta enfermedad y vamos a hablar de este tema con el doctor Miguel Guillén. Él es endocrinólogo del Centro Panamericano de Salud, que nos va a explicar el paso a paso que debemos seguir o que deben seguir las personas que han sido recientemente diagnosticadas con esta enfermedad, y también para aquellos que ya la tienen, cómo pueden incluir hábitos saludables en su vida. Buenos días, doctor Miguel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar en tu programa. Primero, lo que mencionaba, muchas personas creen que la diabetes puede significar el fin de una vida normal. ¿Es así o no es así? Claro que no. Bueno, la diabetes sí tenemos que considerar que es una enfermedad crónica, no tiene cura. Sin embargo, no tiene que significar ninguna limitación para un paciente, ¿no? Es cierto que es difícil primero aceptar esa enfermedad. Los pacientes lo primero que hacen es negar que tienen diabetes, ¿no? Entonces, generalmente son pacientes que no tienen síntomas al inicio y que en un chequeo de rutina les encuentran una glucosa elevada. Y el médico le dice, bueno, probablemente tengas diabetes. Y el paciente dice, no, si no siento nada, no tengo ningún familiar a veces con diabetes. Y hay cierta negación, ¿no? Bueno, se confirma nuevamente con otro examen para estar seguros. Y si se diagnostica diabetes, bueno, el paciente tiene que informarse de esta enfermedad. Primero, mientras más esté educado, mientras más conozca de la enfermedad, va a perder ciertos miedos que hay siempre en la población, ¿no? El primer miedo que tienen es que es una enfermedad que puede acortar el periodo de vida, ¿no? Me voy a morir pronto, si me hago una herida no voy a cicatrizar. Pero tenemos que entender que la diabetes, cuando está bien controlada, no significa ningún tipo de esos riesgos, ¿no? El problema es que si un paciente no asume que tiene diabetes y no cambia su estilo de vida, empiezan a aparecer lo que llamamos complicaciones crónicas de la diabetes. O sea, son complicaciones que no se dan en el diagnóstico, son complicaciones que aparecen a lo largo del tiempo, generalmente después de 10 años, y que pasa con mayor frecuencia en personas que no han tenido un adecuado control. Entonces, mientras más temprano los pacientes entiendan de su enfermedad, conozcan su enfermedad y tomen las medidas correctivas para llevar un buen control, ese riesgo va a ser menor de hacer alguna complicación a largo plazo y el paciente tiene una calidad de vida totalmente adecuada. Ahora, en base a su experiencia, probablemente también habrá encontrado muchos errores que cometen los pacientes recién diagnosticados con diabetes. Probablemente uno de ellos es que reciben el diagnóstico y salen corriendo y no regresan hasta que ya empiezan a presentar síntomas mucho más complejos. ¿Cuáles son esos errores comunes que cometen las personas recién diagnosticadas con esta enfermedad? Sí, lo que mencionas es muy cierto, ¿no? Lo primero que hace un paciente siempre es negar que tiene la enfermedad. Entonces recurre, busca información, a veces revisa internet, a veces se informa de otras personas, pero a veces coge información errónea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los pacientes se asustan. Entonces, lo primero que tiene que hacer es estar segura, conversar con su endocrinólogo, con su médico de cabecera, entender que es una enfermedad que tiene control, que no tiene cura, pero que tenemos que ir desechando algunos mitos, por ejemplo, que la diabetes necesariamente te tiene que generar ceguera, que te va a limitar con tu calidad de vida, que vas a tener una herida y no va a cicatrizar, que puede ser contagiosa, piensan algunas personas, ¿no? O sea, es una enfermedad que tiene varias causas que la producen, o sea, es una enfermedad multifactorial. Primero hay una carga genética, pero también hay un estilo de vida que se tiene que, digamos, alterar para que el paciente finalmente termine desarrollando diabetes. También existe la creencia de que muchos alimentos son completamente prohibidos para los pacientes con diabetes. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Es así? Exacto. Bueno, los pacientes creen que hay una dieta especial, rara para diabetes. No, los pacientes con diabetes tienen que alimentarse de forma balanceada, con alimentos saludables. Tienen que tener siempre una adecuada proporción de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y grasas. Sin embargo, nosotros recomendamos algunos grupos de productos que no deben consumir. Por ejemplo, bebidas azucaradas, gaseosas, refrescos, jugos.
digamos, productos muy procesados, ¿no? Productos de producción industrial que tienen una serie de aditivos, conservantes, saborizantes. Entonces recomendamos más una dieta de tipo orgánica. Okay. Mientras más natural sea el alimento, mejores. Pero no hay una limitación. Por ejemplo, pueden comer todo tipo de frutas, pero en la proporción adecuada. Pueden comer menestras. Hay que limitar el consumo de algunos productos como el arroz, el pan, ¿no? O sea, no significa que no se pueda comer, hay que comerle en una proporción adecuada y no siempre. Hay que alternar, por ejemplo, con menestra, hay que comer legumbres, hay que comer frutos secos, carnes, pescado, pollo. Entonces, la dieta es balanceada, ¿no? Para asegurar un adecuado aporte tanto de proteínas como de grasas, minerales, vitaminas. Lo que pasa es que algunos pacientes cuando se enteran que tienen diabetes dejan de comer. Y llegan a la consulta y dicen, bueno, he estado comiendo toda esta semana solo sopitas y verduras, ¿no? Entonces, no, los pacientes se tienen que nutrir, pero para eso es la consejería en cuanto a cómo tienen que proporcionar sus alimentos, ¿no? Claro, y además hay ciertas frutas que son bastante dulces, ¿no? Que tienen demasiado azúcar, por ejemplo, mango o un plátano ya en un estado muy maduro. Entonces, es, como menciona usted, de repente la porción la que tiene que cambiar y no Exacto. la fruta. Si te gusta comer mango, ok, no te vas a comer mango 3 veces al día o no te vas a comer 3 mangos de golpe, pero sí de repente una porción reducida. Un plátano, no esperas a que el plátano esté en un estado muy maduro, donde está demasiado azucarado, si no lo comes, digamos, lo más orgánico o en el mejor estado Exacto. posible, ¿no? Claro, claro. O sea, todas las frutas tienen azúcar. Ujú. Lo que cambia, nosotros conocemos un indicador que se llama índice glicémico. O sea, una fruta te puede proporcionar más azúcar que otra en la misma cantidad de gramos, ¿no? Por ejemplo, 100 gramos de plátano te da mucha más azúcar que 100 gramos de manzana. Entonces hay que aprender a proporcionar las frutas también. O sea, no es conveniente combinar frutas, no ensalada de frutas, no hacer jugos, porque para un jugo primero que ingresan varias frutas, Claro. necesitas varias frutas. También la absorción es muy rápida, entonces la digestión empieza en la boca, en la saliva. Tenemos enzimas salivales y luego hay un proceso digestivo que hasta que finalmente se absorbe a nivel intestinal. Pero ¿qué pasa con un jugo o cualquier otra bebida azucarada que lo tomamos, ingresa directamente al intestino, se absorbe con mucha facilidad y genera que el páncreas haga picos de producción de insulina? Ujú. Y los pacientes con diabetes generalmente ya tienen problemas para liberar insulina, para producirla, y los niveles de azúcar no se van a poder regular y quedan elevados en sangre, ¿no? Y los pacientes tienen niveles altos de azúcar y no se controlan adecuadamente, ¿no? Por eso es importante combinar un adecuado, digamos, agregar fibra a los alimentos, porque la fibra limita un poco la velocidad de absorción de los azúcares principalmente, ¿no? Ujú. Y otro factor importante también es el estrés y el sueño Sí, en sí. los pacientes. ¿Cómo se mide eso? ¿Hay algún control que se debe realizar? ¿El paciente también cómo lo puede percibir? ¿Cómo puede incluir hábitos saludables en ese aspecto? La higiene de sueño que conocemos es sumamente importante, ¿no? Ujú. Porque cuando no tenemos una buena calidad de sueño, no hay una fase de recuperación, de restauración de todas nuestras funciones diarias, ¿no? Entonces, para eso sirve el sueño, para recuperar todo el desgaste que hemos tenido durante el día. Entonces, cuando no tenemos una buena calidad de sueño, tanto en horario como digamos, en el inicio del sueño, el hora de despertar, porque hay personas que pueden empezar temprano a dormir, pero tienen despertares en la noche. Entonces, todo eso se evalúa para ver qué grado de disfunción de sueño tienen, ¿no? Y es Ujú. recomendable que tengan una adecuada calidad de sueño, porque eso también mantiene niveles bajos de cortisol. Y el cortisol, cuando está activo, porque tenemos mucho estrés, porque tenemos Ujú. un mal día, porque tenemos un problema, una sobrecarga de trabajo, entonces tenemos los niveles de cortisol elevados y eso hace que tengamos mayor niveles de azúcar, mayores liberación de insulina, y de esa forma también no controlan adecuadamente su azúcar los pacientes, ¿no? Perfecto. Bueno, ya lo saben, para todos nuestros oyentes, la prevención es importante, pero si ya ha sido diagnosticada con esta enfermedad, incluir nuevos hábitos, lo que menciona el doctor, no restringir la dieta, es decir, no cambiar drásticamente su dieta, sino cambiar las porciones de los alimentos, pero también es importante la higiene del sueño para evitar justamente el estrés y el aumento del cortisol en el cuerpo. Le agradezco muchísimo, doctor, por acompañarnos en Piensa Positivo. ¿Dónde lo podemos encontrar para los pacientes que de repente tienen ciertas dudas respecto a algún diagnóstico o algún malestar que puedan tener y que tengan por ahí la inquietud de si puede ser diabetes o no?
Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, estamos ubicados en el Centro Panamericano de Salud, que está en la avenida González Prada, 558, muy cerca de la Municipalidad de Los Olivos. Y ahí tenemos un equipo de endocrinólogos, nutricionistas y otras especialidades que ayudan en el control de esta enfermedad que está, bueno, bastante prevalente actualmente, ¿no? Y que es importante también ese acompañamiento, no solamente la presencia del endocrinólogo, que se complementa además con un nutricionista para que justamente la vida de un paciente se pueda prolongar muchísimos años más. Exacto, es un manejo multidisciplinario, tenemos que intervenir endocrinólogos, psicólogos, nutricionistas, y si ya tienen alguna complicación o algún otro problema derivado de la diabetes, también tenemos un equipo de cardiólogos y otras especialidades que nos dan un manejo más integral de nuestros pacientes, ¿no? Perfecto. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias. doctor. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos ya para nuestro último bloque para todos aquellos amantes del teatro. Les traigo una sorpresa. Pausa y ya volvemos.